restaurativa en educación social. Reiteramos, justicia restaurativa en educación social. Se encuentra con nosotros el experto internacional Jan Smith. Adelante, Omar Gómez. Muchas gracias, Jan. Muchísimas gracias por la amabilidad al visitarnos. Bienvenido además a nuestro set. Cuando escuchamos justicia restaurativa nos llamó la atención profundamente. ¿Qué podemos entender de qué es la justicia restaurativa? Bueno, buenas noches y gracias por la invitación. Cuando hablamos de justicia restaurativa es otra forma de ver y hacer justicia en términos que, si la comparamos con la justicia tradicional, penal, castigadora, que muchas veces se enfoca sobre la persona ofensora y se olvida muchas veces de la persona que ha sido afectada por una ofensa, la justicia restaurativa enfoca justamente sobre la víctima, sus derechos y sus necesidades, sin, por supuesto, olvidar también el ofensor y la comunidad. Es una justicia que trata de responder a las necesidades de las personas afectadas, pero también las necesidades de la persona ofensores, hablando principalmente de los adolescentes y jóvenes, implicado la comunidad, es decir, la familia, seres queridos, otras personas que tienen interés con una ofensa, ¿no? Ahora, este concepto está aplicado en el marco de la justicia tradicional. Es interesante que Bolivia, yo vengo en Bolivia hace más de 8 años, sí, y tenía que decir que Bolivia era bastante retributivo, castigador, punitivo. Sí. Y veíamos que nuestras cárceles, bueno, se llenaba de persona privada de libertad y cada vez más. La justicia restaurativa lo que trata de hacer es hacer un trabajo diferente, como le he dicho, implicando en la víctima, el ofensor, que tiene que tomar conciencia que su comportamiento afecta a mucha persona y a la comunidad. Y una vez que toma conciencia tiene que responsabilizarse, y responsabilizarse significa reparar de una manera u otra los daños ocasionados. Es decir, hay un beneficio para las personas víctimas, ¿no? Y la comunidad. Es decir, tratar de trabajar de forma educativa, y por esa razón que con la UMSA y la Facultad de Educación hemos capacitado a una serie de profesionales, más de 40, en la Facultad de Educación, y sobre ese sistema de justicia restaurativa. Pero por supuesto que la justicia restaurativa puede ir acompañada de la justicia tradicional y penal. Cuando hablamos de delitos graves, donde hay delitos muy serios, peligro por la sociedad, bueno, pueden terminar con una privación de libertad, pero trabajar restaurativamente. Por ejemplo, que a la UMA hay Proyecto Mundo, la UMSA, sí, trabajan, por ejemplo, con los ofensores y las ofensoras, pero de una forma para ayudarles realmente a la reflexión, para que no vuelva a reincidir. Porque muchas veces nuestras cárceles llenas de personas privadas de libertad, pocos profesionales, muchas veces vuelven a reincidir, y lo que hacemos es un ciclo vicioso que termina, que nuestra cárcel se termina en escuela de la delincuencia y no ayuda al país y a la seguridad ciudadana, ¿no? Entonces es importante de poder trabajar los dos juntos. Quisiera un mundo, una Bolivia sin cárceles, y esperamos que un día llegamos en eso, pero mientras tanto lo que tenemos es que tiene que estar, por el peligro que representa, pero que sea el último recurso y por el menor tiempo posible, y trabajar adentro de forma restaurativa, ayudar a responsabilizarse, ¿no? Aunque parcialmente me respondió, pero quiero entender que hay, de alguna manera podemos decir que hay algunos límites de la justicia restaurativa en términos de su relación con la justicia tradicional. Sí. Yo diría que límites no, yo diría que siempre podemos trabajar restaurativamente, sí, pero a veces acompañado de la justicia tradicional en caso de infracciones, delitos, crímenes serios, donde hay un peligro quizás por la comunidad o la sociedad, ¿no? Y que bueno, sí, definitivamente tenemos que terminar con una privación de la libertad, pero que adentro de las cárceles trabajamos realmente para que haya una reflexión, un aprendizaje y realmente un cambio de conducta,
¿no? Y es lo que se está haciendo con una ONG, Proyecto Mundo, que aquí está trabajando de forma estrecha con el Ministerio de Justicia, con todas las instituciones públicas, los gobiernos locales y las universidades como la UMSA y la Facultad de Educación. Se me ocurren algunos elementos ahora sobre la base de ese criterio, rescatando el concepto. Regularmente cuando se cometen delitos y delitos muy fuertes, hay unas afectaciones psicosociales y físicas y todo, terriblemente traumáticas. Entonces, en el caso de la justicia restaurativa, ¿cómo tendría que ser la intervención en este tipo de casos? Hablo yo de asesinatos, feminicidios, violaciones, etcétera, etcétera. Es cierto. Afortunadamente, esos delitos no son la mayoría. Sí. Que existen, no lo podemos ignorar, pero no son la mayoría. Y esos, justamente, la justicia restaurativa, si bien no tiene un objetivo terapéutico, sin embargo, cuando se trabaja con el ofensor o con la víctima aparte, ¿no? Se busca justamente referir el ofensor que mata, viola, hay un problema definitivamente, ¿no? Entonces no sería solamente el castigo, sino también referir en tratamientos psicológicos o psiquiátricos, acompañamiento de trabajador social para trabajar también con la familia. Yo sé que fue ayer, creo que un joven de 16 años no violó a una jovencita de 13 años. Me imagino el dolor causado por la familia de esa niña adolescente, ¿no? Que estaban, creo, en la misma escuela, pero probablemente también el dolor por parte de la familia de ese joven. Hay un problema con ese joven, ¿no? Si bien tenemos que ver la ofensa, el delito, pero hay un problema también, ¿no? No sé, en términos educación, en términos psicológico, que si bien, bueno, probablemente que terminará con una privación de libertad, pero tenemos que trabajar también para recuperar ese joven de 16 años y recuperarlo en términos de comportamiento. Y es posible, pero hay que poner también los recursos para eso. La justicia restaurativa tendría que estar en este caso en una atribución del Estado. Definitivamente que es una atribución del Estado. Y Bolivia en los últimos años, Bolivia tiene un código de niños, niñas y adolescentes, y en el capítulo sobre justamente la justicia penal, yo que viajo en toda Latinoamérica, es el mejor que hay en Latinoamérica. El mejor en términos de enfoque restaurativo. Sin embargo, no es suficiente tener un buen código, sino capacitamos para aplicar ese código, capacitar a la policía, capacitar a los fiscales, a los jueces, a los equipos interdisciplinarios. Es muy importante eso. Y luego también a veces es un cambio de mentalidad. Uno puede crear, porque estamos en una cultura, yo vivo en Perú, soy belga y peruano, también tenemos esa mentalidad punitiva, bastante dura, y hay estudios que demuestran que lo punitivo no resuelve, porque no ayuda a la reflexión, y muchas veces las personas que delinquen vuelven a delinquir, porque no hay un aprendizaje. Lo restaurativo es trabajar justamente todo ese tema de reflexión, de responsabilización, de restauración, de reparación del daño y restauración de las relaciones a veces. Ahora, esta restauración, reparación del daño también involucran aspectos de corte económico. De corte económico, de corte material, de corte simbólico. Yo que organizo, que facilito encuentros de forma voluntaria entre una persona ofensora con una víctima, su víctima, voluntariamente, hay una preparación previa. Si están de acuerdo de encontrarse y venir acompañados de sus seres queridos, da resultado impresionante, y uno de los resultados más importante es una reparación simbólica. ¿Qué significa? Que el ofensor admite de una forma honesta que se equivocó, que muestra remordimiento,
que pide disculpas, perdón, que se compromete a no volver a hacerlo, de estar dispuesto a entrar en un programa de rehabilitación, quizás psicológica, quizás psiquiátrica, de trabajar el tema de droga, etcétera. Y la víctima no lo esperaba y muchas veces llega a hacer una diferencia entre la ofensa cometida y la persona, el sujeto que cometió eso. Es decir, rechazamos el acto, pero no rechazamos la persona. Y trabajamos como esa persona y recuperamos esa persona, ¿no? No digo que 100% se recupera, pero con justicia restaurativa hay quizás una tasa de reincidencia entre 5 y 10%. La justicia penal tradicional son más de 70%. Hay que ver. Y yo le digo, porque trabajo en distintos países eso, y hablo con datos concretos. Dadas las condiciones sociales de nuestro país, es decir, la justicia restaurativa también es aplicable a los países con diversos grados de desarrollo que tengan. Muchas veces uno piensa que no por el tema, pero yo por la experiencia que tengo, vivo en Perú y podemos comparar Perú, Bolivia, Ecuador, países andinos, y la verdad que avanzamos mucho. Lo que sí le diría que no tenemos que esperar que nuestros jóvenes cometen delitos y crímenes. Tenemos que trabajar desde la familia, tema de educación, desde la escuela, desde la comunidad, y trabajar ese enfoque realmente educativo de reflexión, de cambio de conducta, de temas sobre sexualidad, y no hay que temer eso. Quizás ese joven es algo que le faltó y que tenía una idea totalmente distorsionada de lo que era la sexualidad. Para ir concluyendo, lo que me pone en la reflexión es la importantísima necesidad de contar con recursos humanos que puedan llevar adelante este tipo de implementación de la restauración como un ámbito de competencia en el ámbito judicial, ¿no? Tiene razón, y hay que invertir en eso. Tiene un costo, es cierto, claro, pero hay estudios que demuestran que los países, y hablo de Latinoamérica, de Perú, entre ellos porque es el país que mejor conozco, hicimos para hacer lo más objetivo posible, un estudio socioeconómico comparando la justicia restaurativa con la justicia tradicional, penal, etcétera. Uno cuesta menos, sinceramente, porque usamos menos las cárceles, trabajamos en medio abierto, no quiere decir en libertad y no pasa nada contigo, sino que hay un programa y seguimiento en medio abierto. Se trabaja con el menor, se trabaja con su familia, se trabaja con la comunidad, usamos los recursos de la comunidad, asociaciones, fundaciones, instituciones públicas, etcétera, como referencia para trabajar tema de droga, de falta de control de ira, etcétera, y cuesta menos y damos menos resultado. Lo que pasa que muchas veces los políticos apuntan más a una política populista de decir hay que aumentar las penas, hay que bajar la edad de responsabilidad penal, hay que terminar con los beneficios penitenciarios. Bueno, y la población dice sí, aplaude, pero lo que hacemos, transformamos nuestras cárceles en universidades de la delincuencia. Esas personas saldrán y será más complicado la situación de seguridad ciudadana. Lo restaurativo es todo lo contrario, es aprendizaje y cambio de conducta, y respondiendo a las necesidades de las víctimas, que muchas veces en nuestro sistema penal tradicional la víctima es olvidada y muchas veces revictimizada porque está maltratada. Jan, muy ilustrativo todo lo que nos ha comentado sobre este tema. Muchísimas gracias. No, gracias a usted por darnos esa oportunidad. Muchísimas gracias. Jan Smits con nosotros y hablando sobre este tema, la justicia restaurativa. Contigo, Henry.